Cordial saludo para todos. Me corresponde exponer estrategias de enseñanza integradoras para la transformación educativa, asignatura e innovación del diseño curricular por Wilman Emilio Mosquera Mosquera, docente tutor Rafael de Jesús Grasso Calvo. Esta propuesta se desarrolló a partir del análisis curricular de la institución educativa Santa Gema en el contexto rural y se orienta a mostrar cómo una innovación pedagógica contextualizada puede fortalecer la coherencia entre el horizonte institucional y las prácticas reales de enseñanza. La presentación se guiará en una secuencia que parte del problema educativo, pasa por el diagnóstico y culmina con la propuesta de estrategia y el proyecto integrador interdisciplinario que constituyen el núcleo del entregable. Problema educativo. En primer lugar, el problema educativo identificado no radica en la secuencia de principios institucionales, sino en una distancia entre esos principios y su aplicación pedagógica efectiva. En el contexto analizado se observó una brecha entre el currículo declarado y el currículo vivido, especialmente en las dimensiones como el liderazgo estudiantil, convivencia, evaluación, inclusión y el uso pedagógico de las tecnologías. Esto es relevante porque afecta la coherencia de la formación integral y limita la posibilidad de que la escuela responda de manera pertinente a las necesidades actuales del estudiantado y del contexto rural. Por lo tanto, la exigencia no es únicamente reorganizar documentos, sino traducir los fundamentos curriculares en experiencias concretas de aprendizaje. Contexto y diagnóstico. Este análisis se ubica en la institución educativa Santa Gema en una institución oficial de contexto rural, que asume un modelo pedagógico constructivista y social, y declara como eje formativo el liderazgo, la participación, la convivencia y la formación integral. Sin embargo, el diagnóstico mostró que estos principios, aunque pertinentes, no siempre aparecen suficientemente operacionalizados en la enseñanza. En otras palabras, la institución cuenta con una base conceptual valiosa, pero requiere mayor creación pedagógica para que esos propósitos se reflejen en estrategias, secuencias y procesos evaluativos. A partir de ello, el relato ya no es redefinir el horizonte institucional, sino hacerlo más activo, integrado y contextualizado. Objetivo de la propuesta. Con base en este diagnóstico, el objetivo general de la propuesta fue proponer estrategias de enseñanza integradoras y un proyecto integrado transdisciplinario para fortalecer la transformación curricular en la institución educativa Santa Gema. Este objetivo responde directamente a la necesidad de articular problema, innovación y contexto de manera que la propuesta no solo quede en un plano discursivo, sino que ofrezca una ruta concreta de mejoramiento pedagógico. En este sentido, el centro del trabajo no es solo identificar tensiones, sino mostrar cómo pueden abordarse desde decisiones didácticas coherentes y viables. Fundamentos teóricos. En relación con el sustento teórico, la propuesta se fundamenta en enfoques activos e integradores que fortalecen la participación, la resolución del problema, la articulación entre disciplinas y el vínculo con la realidad. Aquí son especialmente relevantes la pedagogía crítica, la innovación curricular, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje situado, la evaluación auténtica y la interdisciplinariedad. La idea central es que la transformación curricular no puede reducirse a incorporar metodologías de forma aislada, sino que requiere reorganizar las experiencias escolares para reconectar saberes, contexto y participación estudiantil. Por ello, el sustento teórico se presenta de manera sistémica como base argumentativa de la propuesta y no como una acumulación de autores. Estrategias innovadoras. En respuesta al problema identificado, se diseñaron 5 estrategias de enseñanza innovadora. La primera es el aprendizaje basado en proyectos del contexto, orientado a conectar el aprendizaje con situaciones reales del entorno. La segunda es el aprendizaje colaborativo para la convivencia democrática, que fortalece la participación, diálogo y construcción de acuerdo. La tercera es el aula invertida con mediación tecnológica contextualizada, enfocada en promover autonomía y el mejor aprovechamiento del tiempo del aula. La cuarta es la gamificación para la motivación y el liderazgo estudiantil, que busca incrementar la aplicación y autorregulación. Finalmente, la quinta estrategia consiste en secuencias didácticas transdisciplinarias basadas en problemas, cuya finalidad es integrar áreas de conocimiento y favorecer pensamiento crítico. En conjunto con estas estrategias no actúan de forma aislada, sino como un sistema articulado para traducir los principios institucionales en prácticas de enseñanza más activas y pertinentes. Proyecto integrado transdisciplinario. Ahora bien, el componente central del entregable es el proyecto integrador interdisciplinario, porque allí convergen las estrategias planteadas. El proyecto se denomina Santa Gema transforma su entorno, liderazgo, convivencia y acciones colectivas en el contexto rural.
Parte de un problema del contexto, la necesidad de fortalecer el liderazgo estudiantil, convivencia democrática, participación activa e integración curricular, de modo que el aprendizaje escolar se conecte con las situaciones reales del entorno. Involucran áreas como lengua castellana, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, tecnología informática y ética y valores. Su objetivo general es que el estudiante identifique una problemática de su contexto, la analice desde distintas áreas del conocimiento y proponga acciones de mejora mediante el trabajo colaborativo y participativo. El producto final es la Feria Escolar de Propuestas de Transformación Comunitaria, acompañada de portafolios de evidencia. Etapas de implementación. En cuanto a su implementación, el proyecto se desarrolla en 5 etapas articuladas. La primera etapa es el diagnóstico participativo, en el que el estudiante identifica problemáticas y necesidades del entorno. La segunda es la investigación y el análisis centrada en recopilar información, comprender causa y relacionar el problema con los saberes de distintas áreas. La tercera corresponde al diseño colaborativo de propuestas de solución. La cuarta se orienta a la implementación y el pilotaje de acciones variables en pequeñas escalas. Finalmente, la quinta etapa consiste en la socialización, evaluación y reflexión sobre el aprendizaje alcanzado. Esta secuencia permite observar que el proyecto no es una actividad suelta, sino una ruta pedagógica organizada, progresiva y evaluable. Resultados o aportes esperados. Dado que este entregado corresponde a un avance de artículo, los resultados se presentan como un aporte esperado de la propuesta. En el plano pedagógico se espera una mayor participación estudiantil y un aprendizaje más significativo. En el plano curricular se proyecta una mejor integración entre las áreas, contexto y propósito formativo. En relación con el rol docente, la propuesta favorece una práctica más reflexiva, articulada y orientada a la evaluación formativa. Finalmente, en el aprendizaje estudiantil se espera fortalecer el liderazgo, pensamiento crítico, trabajo colaborativo y capacidad para intervenir en problemas reales del entorno. Consecuencia, la innovación se plantea como una transformación esperada tanto para la enseñanza como la relación entre escuela y comunidad. Discusión con autores. En la discusión comparativa, la propuesta dialoga con varios referentes. Con Freire coincide que la educación adquiere sentido cuando se vincula con la realidad del sujeto y su capacidad de transformar el entorno. Con Guineo Sacristán coincide en la necesidad de reducir la distancia entre currículo prescrito y currículo implementado. Y con la UNESCO converge en la importancia de la educación colaborativa, inclusiva y socialmente pertinente. El aporte propio del trabajo consiste en contextualizar esas perspectivas en una institución rural concreta y traducirlas en una propuesta pedagógica compuesta por estrategia y proyecto integrado viable. Conclusiones. Como conclusiones, en primer lugar, puede afirmarse que la transformación curricular de Santa Gema exige pasar por principios institucionales declarados a prácticas pedagógicas más concretas, integradoras y contextualizadas. En segundo lugar, la innovación educativa debe entenderse como reorganización pedagógica y no como simple incorporación de novedades metodológicas. En tercer lugar, el docente aparece como un actor clave del cambio, porque de su capacidad para interpretar y dinamizar el currículo depende la calidad de la experiencia formativa. Finalmente, las estrategias de enseñanza integradora y el proyecto transdisciplinario ofrecen una propuesta coherente frente a las tensiones identificadas, al promover una enseñanza menos fragmentada, más activa y vinculada con problemas reales del entorno. En síntesis, la innovación curricular no es un adorno metodológico, sino una propuesta pedagógica necesaria frente al problema educativo. Muchas gracias.